Padre Celestial, gracias por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque tu amor es tan grande no solo en la salvación, sino que siendo tú un Dios santo, 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 estás en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tuviste compasión desde la eternidad para salvarnos eternamente a través de tu Hijo Jesucristo, y aún sigues teniendo compasión muchas veces de nuestras vidas pobres espiritualmente, desobedeciendo a los mandamientos tuyos, no ocupando el tiempo de la mejor forma, y por eso, Señor, es necesario que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Para todos, confesamos que lo necesitamos, Señor. Especialmente en un tema que es lo principal de este congreso, deseo de evangelizar, deseo de dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Por eso la iglesia aún permanece en la tierra, porque aún falta mucho por hacer en cuanto a este tema. Ayúdanos, Señor. Nos encomendamos a tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. La lectura es muy pequeña, son solamente algunos versículos en el Evangelio de Mateo. Cuando me llamó el hermano Juan para decirme si es que podía atender a este llamado de poder predicar, y como por la boca muere el pez, cuando él fue elegido en el presbiterio para, junto al hermano Josué Lago, de hacer este congreso, entonces yo me acerqué y le dije, hermano Juan, lo que usted necesite. Y cuando él me llamó, yo creo que él tenía claro en su mente mi ofrecimiento, entonces cuando me habló no tuve nada más que decir que amén. Y aquí estoy. Cuando me dio la temática, lo primero que hice fue buscar en internet para poder ayudarme en referente a este tema. Y me di cuenta que hay una gran cantidad de mensajes por diferentes pastores, denominaciones, pero era una cosa increíble, avanzaba y me di cuenta que versus a otros temas, este es un tema muy recurrente para los predicadores, para hablar a la iglesia, para ser usado en las aperturas de seminario, para dar énfasis a la función de la iglesia en esta tierra. Entonces yo decía, pero ¿por qué el pueblo del Señor tiene que estar constantemente viendo este tema? Y llegué a la conclusión, porque cuando hay un tema, cuando hay una orden que se hace, ya no es necesario volver a decirla. Pero cuando hay algo que no se está cumpliendo, el mensaje debe ser reiterativo. Por lo tanto, entiendo que la elección de este tema por la comisión tiene que ver con eso, de que somos una iglesia que estamos en déficit en cuanto a la evangelización. Y de ahí oraba al Señor la posibilidad, que es lo que hacemos todos, de que este tema no sea necesario volver a repetirlo en un poco tiempo más. Por eso yo sé que hay muchos hermanos que estaban orando. Y pensaba en hacer una buena introducción, porque una buena introducción es la mitad del mensaje. A veces uno se acuerda de la introducción y uno dice, ya con eso me basta. Y no la podía encontrar. No sabía cómo empezar la predicación. Ovejas sin pastor. Ovejas sin pastor. Y ahí estaba. Y el Señor es tan bueno que me mandó la introducción. Y se las voy a contar. Hace menos de 3 semanas que fui por la Comisión de Atención de la Obra de nuestro presbiterio, tuve que empezar a viajar a Los Ángeles para trabajar con la iglesia de Los Ángeles. Menos de 3 semanas. Y el domingo tuvimos nuestra asamblea congregacional, diferentes comisiones presentaron sus proyectos, entre esos la comisión de evangelización de la iglesia, un buen proyecto. Y entre los puntos, salir a conocer a los vecinos de una población nueva, muchas poblaciones, y me gustó ese punto, que bueno, dije yo, vamos a ir a dar a conocer el evangelio a los vecinos. Nos estábamos despidiendo para irnos, ya cerrando casi el portón, y aparecen 2 personas, 2 vecinos, querían hablar con el encargado de la obra.
Yo dije, chuta, 3 semanas y ya. ¿Qué pasó? ¿Hay algún problema con la música? ¿No tocan tan fuerte los hermanos? ¿Qué pasó? Y eran 2 personas, 2 vecinos, uno de atrás del templo y uno de al lado, que venían a pedir auxilio para poder velar a su mamá, que ya estaba pronto a fallecer. No era de nuestra iglesia, era de una iglesia hermana pentecostal, y la sorpresa para nosotros fue que el pastor de su iglesia le dijo que si su mamá, que era miembro de su iglesia, moría el lunes o martes, la podía velar en la iglesia. Si moría el miércoles, el jueves o el viernes, y el sábado no podía porque había conferencia en la iglesia. Y en menos de 3 minutos, reunión de consistorio, los 3 levantamos la mano y dijimos, nosotros queremos conocer a los vecinos. Y esta es la oportunidad de que llegue un vecino a velarse a nuestra iglesia. La pasamos a visitar con mi esposa, porque todavía no había muerto. María Pacheco se llamaba, hasta... Yo le dije, es tu tía, mi esposa se llama Alejandra Pacheco. Entramos a la casa, oramos, según su hija, lleva 2 meses con un cáncer ya, los médicos le dijeron más de 2 meses, fue casi justo, no había podido dormir casi en 2 meses. Y esa noche dice que durmió como si estuviera sana. La velamos en la iglesia. De hecho, falleció el miércoles a las 4 de la mañana, me llaman, viajamos a Los Ángeles, los hermanos de Los Ángeles se pusieron las pilas, le abrimos el templo y tuvimos una campaña evangelística como con 70 personas. Su hija y su nieto Joaquín, que es amigo del pastor ahora, tiene 8 años, él dice que a las 11 está en la escuela dominical. Esa es su iglesia. La nuestra ahora es su iglesia. Y cuando conversé con su hija Macarena me dijo, pastor, mi mamá es una oveja sin pastor. Es una oveja que se quedó sin pastor en su iglesia. Y yo dije, Señor, yo necesitaba una introducción, pero no tan fuerte como esa. Y saben que eso me llevó a comprobar de que el mundo son ovejas sin pastor. Y cuando hablo de pastor, no hablo de los que hemos sido ungidos por el Señor para un ministerio especial. Porque el texto dice que debemos orar para que Dios envíe obreros a su mies, para que trabajen. Y aunque ustedes, el presbiterio, unja 100 pastores, no vamos a dar abasto, por lo tanto el texto es más extensivo. El texto está hablando de que Dios envía a cristianos a evangelizar el mundo. A evangelizar el mundo. Y aquí estamos nosotros, tratando este tema que es muy importante, y esperamos la venida del Señor y oramos que el Señor venga pronto, porque podemos partir a su presencia, así que no hemos muerto, pero Jesús no va a venir mientras no sea tocado el corazón del último, elegido por Él. Por lo tanto, hermanos, es un tema muy delicado, muy especial, el cual vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Sabían ustedes que la Coca-Cola tiene 2 secretos? No solo la fórmula tan especial que tiene la Coca-Cola, es la bebida más vendida en el mundo. De hecho, yo traje una Coca-Cola. ¿Pastor Faría? Ya me la tomé. La Coca-Cola. Nadie sabe la fórmula de la Coca-Cola. Porque si alguien la supiera, todos harían Coca-Cola. Pero existe la Pepsi-Cola, que es la copia, pero no es igual. Bueno, los que no teníamos dinero, alguna vez tomamos Arsi-Cola, Piri-Cola, Free. Se me fueron los años. Pero hay otro secreto guardado de la Coca-Cola. Y es que los primeros que empezaron a hacer Coca-Cola guardaron un secreto hasta el día de hoy, que yo se los voy a comentar. ¿Y sabe cuál era? La meta de la Coca-Cola. La meta de la Coca-Cola. Y la meta de la Coca-Cola es que cada persona en el mundo entero tenga una Coca-Cola en sus manos y la pruebe. Esa es la meta de la Coca-Cola. Que cada ser humano en el mundo pruebe una Coca-Cola. Y yo creo que la meta está más que cumplida, porque hasta los diabéticos
escondidos se toman una Coca-Cola. Y yo pensaba, ¿no pudiera ser ese también la meta de nosotros todos los cristianos? De que no dejáramos a ninguna persona sin probar el Evangelio. Si la Coca-Cola es buena, el Evangelio es mejor. La Coca-Cola te mata. El Evangelio te da vida. Pero nosotros tenemos en nuestras manos esa posibilidad, pero a veces nos callamos por diferentes cosas. Por ejemplo, por el síndrome del Chapulín. El Chapulín. ¿Quién no ha visto el Chavo y el Chapulín? Y hay un síndrome del Chapulín que los cristianos a veces tenemos. Por ejemplo, cuando mandaban al Chapulín, y el Chapulín dice, sí voy, sí voy, sí voy, pero no iba. Entonces nosotros los cristianos a veces sabemos que tenemos que evangelizar y se nos enseña que hay que ir a contar al mundo las nuevas buenas de salvación. Sí voy, sí voy. Y así estamos. Pero no nos hemos puesto activos. De hecho, estamos en déficit con la evangelización. Y aquí, no sé por qué me gusta meterme en la pata a los caballos. Pensé que ya se me había quitado. Nosotros siempre los presbiterianos, bíblicos, fundamentalistas, me gusta decir el título de la iglesia. Suena como ejecutivo. Iglesia presbiteriana, fundamentalista, bíblica. Y hemos repetido algunas cosas por muchos años, hasta yo las he repetido, y de hecho las he usado en mensajes, en estudios bíblicos, de que en la Biblia hay más pasajes de defensa de la fe que de evangelización. ¿Lo ha escuchado usted o no? Yo lo he dicho, y los pastores siempre lo estamos diciendo. Y yo un día dije, voy a preguntar a alguien del presbiterio si es que hay algún libro que corrobore eso. Que lo corrobore, que haya un libro que diga, mire, Edison, hay 300 versículos de defensa de la fe versus 200 versículos de evangelización. ¿Cuántos años lleva la iglesia presbiteriana? Harto años. Y todavía no está ese libro. Puede que sea así. Pero ¿por qué no nos hemos dado el trabajo para decir, hermano, aquí están? ¿Usted quería saber? Aquí están. Y yo creo que me voy a dar ese trabajo. No sé cuánto me va a costar hacerlo. Pero creo que de evangelización hay hartos también. Hay hartos porque es una tarea de la iglesia. Y quise asociar la evangelización con la defensa de la fe. Y lo entendí de esta manera. Hay que evangelizar con una sana doctrina. Entonces me calzó, pero justo. Así que si hay 300 de defensa de la fe y 200 de evangelización, tengo 500 que me ordenan a evangelizar con sana doctrina. ¿Y cuál es la sana doctrina? Que solo en Cristo hay salvación. Que solo en Cristo hay salvación. Él es el único camino, es la única verdad, es la vida. Jesús. Y Jesús tuvo compasión con nosotros. Compasión, si no lo merecíamos. Ninguno de los que está aquí era tan lindo para que Dios le mirara con agrado. Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y la compasión de Dios a través de su Hijo Jesucristo, que es el amor en acción. ¿Eso es la compasión? La compasión es el amor en acción para con cada uno de nosotros. Por lo tanto, estamos aquí y somos hijos de Dios porque Dios tuvo compasión de nosotros, porque alguien nos evangelizó. Alguien nos dijo que éramos pecadores, que necesitábamos del sacrificio de Cristo. Y yo me gozo cada vez que tengo que hacer un devocional con Samuel. ¿Y saben por qué? No solo porque es mi cuñado. Es porque él me habló del Evangelio. Cuando estábamos en el liceo, una edad difícil. Y a la vez yo llevé a Marcelo al Evangelio. Marcelo Montesino es anciano gobernante, encargado de obra de la iglesia en Chihuayante, Huestes de la Fe. Samuel Pacheco es anciano gobernante y encargado de la obra en la iglesia en Concepción. ¿Y quién les habla? Un pecador que es pastor. Mire cómo Dios usa el engranaje cuando somos capaces de contarle a otros de que solo en Cristo hay salvación. Mateo capítulo 8. Es un texto precioso,
Pero para poder entender Mateo, necesitamos también tener un poco una idea de los capítulos anteriores. Por ejemplo, el capítulo 9. En este capítulo se aprecia el interés de Mateo de demostrar mediante los milagros que realmente Jesús es el Mesías prometido por Dios para Israel. Señales de poder sobrenatural corroboran esta verdad, demostrando que Jesús es mucho más que un hombre. Es el Hijo de Dios manifestado en carne. En este capítulo que estamos estudiando, la idea es la misma. Evidenciar mediante acciones sobrenaturales que Jesús es el Rey esperado para Israel. No es solo un hombre entre los hombres, es el Hijo de Dios, mostrando compasión desde la eternidad pasada, cuando aún no existía ni el cielo ni la tierra, cuando el plan de Dios nació en su mente de crearnos a nosotros como humanidad y anticipándose a todo, dejándonos en esa libertad en Adán de elegir. Ya Dios sabía que íbamos a pecar. Dios ya sabía que Adán iba a desobedecer a su mandato. Por lo tanto, su compasión empieza aún cuando nosotros no existíamos. Dios nos amó desde la eternidad para la eternidad. Pero su amor se demoró muchos años en hacerse realidad. Gracias que Dios no es un hombre, sino que es Dios. Porque todos nosotros los seres humanos, cuando alargamos alguna situación en el tiempo, nos damos por vencidos. Cuando queremos una dieta y queremos esforzarnos en tener una dieta, cuando la dieta es muy larga, muchos de nosotros nos damos vencidos en el camino. Por lo tanto, cuando yo hablo de la compasión de Dios de la eternidad a favor nuestra, hablo de muchos años que se cumplieron ahí en Gálatas 4:4, cuando dice, más venido el cumplimiento del tiempo. Y ahí se hace realidad física la compasión de Dios para nosotros. Pero nosotros estamos alejados más de 2000 años de la vida de Jesús. Imagínense la compasión de Dios más extensiva aún para nosotros, los que estamos aquí. Dios cumple su promesa. Envía a su Hijo, porque es lo único que puede remediar el costo de nuestra salvación. Porque no hemos pecado delante de otro hombre. Hemos sido rebeldes ante el único Dios santo, santo, santo. Por eso que no podemos entrar a Dios así tal cual somos. Porque seríamos fulminados con la santidad de Dios. Y para esto un botón, la historia de Moisés. Moisés en el desierto, ocupado de las ovejas, y en una situación especial, Dios se le presenta en una zarza. Piensen cuántas veces Moisés, haciendo esta labor, había pasado por ese lugar. ¿Qué lo hizo diferente ahora? Ahora, ¿qué lo hizo diferente? Es que ahora estaba allí la presencia de Dios. Y cuando Moisés escucha esa voz y quiere acercarse para ver ese acontecimiento, y Dios le dice, Moisés, detente, Moisés. Antes era un lugar cualquiera, pero ahora no lo es. Quita la sandalia de tu pie, porque ahora el lugar que tú estás pisando es santo. Ese es el Dios que nos amó. Y por eso es que fue necesario que enviara a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, para darnos acceso a Él, para de nuevo ser amigos de Dios, porque fuimos constituidos enemigos después de la desobediencia de Adán. O sea, Dios lo ha hecho todo. Dios lo ha hecho todo a favor nuestro. Si usted se empeña en buscar algo en su ser
para que Dios pusiera sus ojos en usted, va a perder el tiempo. No tenemos nada que ofrecer que a los ojos de Dios sea agradable. Solo nuestro pecado. Por eso que la Biblia dice que si hay algo que nosotros ponemos de nosotros en la salvación, ¿saben lo que es? Nuestro pecado. Es lo único que podemos aportar. Nuestro pecado, nuestras culpas. Aún su propio pueblo dice, ahí en Juan, el Evangelio de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque amaban más las tinieblas que la luz. Su propio pueblo, que era su especial tesoro, la niña de sus ojos, que fue separado de entre el mundo para ser un pueblo especial. Y aún ellos amaron más las tinieblas de la luz. ¿Ustedes creen que nosotros pudiéramos ser diferentes a ellos? Nosotros somos más extremos que ellos. Por lo tanto, cuando este pasaje Jesús hace alusión y ve a las ovejas sin pastor, dice que su corazón es conmovido. Es conmovido. Y aunque ya había hecho un trabajo espectacular, dice el texto, recorriendo todas las ciudades, todas las aldeas, las sinagogas, no había lugar donde hubiera una persona donde Jesús no quería llegar para decirle que era pecador y para decirle que necesitaba de él. Pero ¿cuánto duró su ministerio? 3 años y un poco más. Y aún así, pero recuerden que el amor de Dios no solo era para los judíos, sino por extensión a los gentiles, de los cuales formamos parte nosotros. ¿Cómo podían 12 hombres, 70 discípulos, una iglesia primitiva, evangelizar al mundo? La persecución fue lo que gatilló. Pero ¿y cómo hubiera llegado el evangelio acá? Porque hubieron hombres que tuvieron compasión de nosotros. ¿Saben? Cuando nosotros tenemos la oportunidad de evangelizar y no lo hacemos, hemos hecho todo lo contrario de lo que Jesús nos pide. Tener compasión de otros. Porque hay claridad en nuestro ser de que si alguien no acepta a Jesús como su Salvador, ¿se va al infierno? ¿Estamos seguros de eso? ¿O pensamos que el infierno es figurado? Entonces, pareciera que fuera así, porque a veces en nuestro círculo más cercano, nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, no le hablamos del Evangelio. Hubiera sido mejor una Coca-Cola. Entonces, a veces nosotros tenemos un conocimiento de la mente, pero no práctico. Pareciera que no hemos logrado entender de que si ya hemos tenido la compasión de Jesús a nuestro favor, que según Pablo en el primer capítulo a los Efesios dice que según el puro afecto de su voluntad, según el puro afecto de su voluntad, en buen chileno, porque Dios quiso darnos la salvación a nosotros y no a otros. No a otros. Cuando usted ve a su padre, a su hermano, a su vecino, a su compañero de trabajo, sin Cristo, ¿en qué piensa? ¿Ora para que Dios le dé vida y alguien le hable de Cristo? Cuando Jesús le dice a los discípulos que oren para que Dios envíe obreros a su mies, no solo oraron, sino que fueron y más encima oraron. Entonces, nos pasamos la vida orando al Señor, Señor, envía obreros a tu mies porque la mies es mucha y los obreros son pocos y doblamos nuestras rodillas. Y a lo mejor el pastor nos pregunta, hermano, ¿y por qué usted no va? Y responde, no, que yo tengo otro ministerio. ¿Y cuál es tu ministerio?
El de ir todos los domingos a la iglesia, pues. Ese es mi ministerio, pues. Y no he faltado desde el día que me convertí. Es buen ministerio, ¿eh? Buen ministerio. Pero hermanos, así como amamos la sana doctrina, así como nos empeñamos en estudiar la Biblia para defender lo que es bíblico, nuestros pies también deberían correr para contar al mundo que todos somos pecadores y solo a través de la cruz de Cristo podemos llegar al trono de la gracia. Según la estadística de la Iglesia Presbiteriana, como yo soy parte del presbiterio, estamos muy preocupados porque la estadística muestra una iglesia que está muriendo. Hermanos, la iglesia nuestra está muriendo. Cada año, cuando los encargados de la estadística, solo hablando de los miembros, vamos todos los años bajando, y un pastor dijo, estas son las crónicas de una muerte anunciada. Si esto sigue así y Jesús no viene, en unos próximos años nuestra iglesia va a desaparecer. Suena terrible, ¿eh? Por todo lo que nos hemos forzado, por todo lo que hermanos han dado su vida, por todo el sacrificio, y aquí seguimos como si nada. Pero el llamado de Jesús fue con un corazón súper compasivo. Él, que tiene el poder, porque es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, no solo vio lo exterior de las personas, sino vio en lo profundo de su ser. Y dicen que eran como ovejas que no tienen pastor. Eso tiene un cumplimiento literal en el texto. Recuerden que en ese tiempo, ¿quién eran los pastores de aquellos que vivían? Los fariseos y los escribas. Pero el Señor Jesús se encargó, con muchas referencias, de decir que no eran aptos para guiar a otros, porque ellos eran ciegos. ¿Y cómo podían guiar a otros ciegos? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué dice la Biblia? Ambos caerán en el hoyo. Pero nosotros no somos ciegos, porque Jesús es nuestra luz. Nosotros tenemos luz en nuestra vida. Pero algo está pasando con nuestra vida. Hay algo que ha quitado de nuestra vida el centro de la pasión por las almas. Por la pasión por las almas. Recuerdo en Concepción, en una asamblea congregacional, el pastor siempre decía que las personas que salieran, por favor, pidieran permiso. Y habíamos presentado un proyecto de empezar el local nuevo en Hualpén. Martín Oces, un niño de 8 años, va donde el pastor y dice, pastor, pido permiso para ir al baño. Y el pastor nos contaba después y nos reíamos. Y cuando él supo de que íbamos a abrir un local en Hualpén, fue donde el pastor y le dijo, pastor, yo quiero que usted me dé la carta de traslado. ¿Cierto, pastor? 8 años. 8 años. Y él quería la carta de traslado para el local de Hualpén porque él quería ir a evangelizar. 8 años. Ahora tiene 13 y está todavía en el local. Su mamá y su hija asistían a la iglesia de Concepción y él asistía al local con 8 años. Bueno, ahora su mamá y su hermana asisten al local. Y allí estamos evangelizando. Y la Biblia dice que tenemos que ser como niños. Como niños, hermanos. Debemos lograr entender que la iglesia debe salir de la iglesia. La gente no está viniendo a la iglesia a escuchar del Evangelio. La gente no está viniendo a los templos a oír de Jesús. ¿Qué tenemos que hacer? Llevar a Jesús donde está la gente. ¿Y dónde está la gente? La gente está allí. Traté de buscar una estadística de cuántas personas mueren en el mundo cada segundo. Y saben que la información, unos decían 2 cada segundo, otros decían 4 cada segundo. Yo dije, ya 3 entonces. Para no pelear con Google. O sea, ¿cuántos minutos llevo yo predicando? ¿Media hora? Multipliquen 30 por 60 y por 60.
Todas esas personas han muerto mientras yo estoy predicándole a ustedes aquí. Y muchos sin haber oído de Cristo. Ya como dije que llevaba 30 y algunos los veo cansados, voy a pasar algunas hojas de largo. ¿Ya? Estoy un poco desordenado con la hoja porque primera vez que no pude pasarla en limpio. Porque desde el miércoles que estamos en velorio, en Los Ángeles, en Concepción, falleció Catalina, la nieta del hermano Zapata, de 24 años de cáncer. Así que imagínense cómo ha sido el traqueteo. Así que estoy tratando de ordenar un poco. La misión de evangelizar no es una elección. No es que usted llegue a su casa y diga, ¿lo hago o no lo hago? Tengo que tomar una decisión. Señor, guíame para que yo entienda cuál es tu voluntad. Está perdiendo el tiempo. Porque la evangelización no es una elección, es un mandamiento. Y en los mandamientos no tenemos la posibilidad de elegir. ¿Qué hay que hacer? Obedecerlo. Obedecerlo, hermano. Y no transformarnos en cristianos 007. ¿Les suena ese número, no? Agentes secretos 007. Nadie sabía que era un agente secreto. ¿Saben que a veces nadie sabe que somos cristianos? Nosotros somos cristianos 007, somos cristianos secretos que Dios nos ha mandado con una misión que nadie debe saber. Y pasamos por la vida donde nadie sabe que somos cristianos. Fui 8 años compañero en la básica de los hijos del pastor Eliasín Verdugo. Los que son más antiguos saben, los que son pastores. Fui 8 años compañero y me senté al lado de uno de sus hijos y en 8 años nunca me habló del Evangelio. Un cristiano 007. Y muchos de ustedes están pensando, pero ¿cómo fue eso posible? ¿Cómo? Aquí habemos muchos cristianos de eso. Porque nos gusta hacer juicio de lo que otros hacen. Pero debemos mirarnos en el espejo de la Biblia y hacer juicio también de nuestra vida, hermano. Debemos detenernos un momento en la vida y pensar cómo hemos sido en cuanto a la evangelización. Cómo hemos sido en cuanto a la compasión por las almas que no conocen a Cristo. Hermano Edison, si yo estaba orando que el Señor envíe obreros a su mies y me encanta cuando el pastor Farías da los avisos de que en el IPEC antes eran 12, después 18, ahora 30. Mire cómo Dios me está respondiendo la oración. Pero aparte de eso, ¿acaso no podremos ser nosotros la respuesta de Dios a esa oración? Envía a otros, pero no a mí. Pero no a mí. Hay otros que tienen esos dones, pero no yo. Pero no yo. Bueno, al que ustedes están viendo predicando, hasta los 18 años fue tartamudo en un grado extremo. Y aquí estoy. Mi primer estudio bíblico, 5 minutos. Y cuando me senté, Alejandra me dijo, Edison, ¿te diste cuenta que no tartamudeaste? Y el Señor me sanó, para su gloria. Hermanos, no somos nosotros. Es Dios en nosotros. Por eso Pablo podría decir, cuando me reconozco en alguna manera flaco, débil, cuando yo saco la mirada de lo que yo puedo hacer, la fortaleza de Dios viene sobre mí. Por lo tanto, cuando usted evangeliza, no espere que alguien se va a convertir,
Porque esa es tarea de Dios. Esa es tarea de Dios, tocar el corazón. La tarea de nuestro es evangelizar, contarle al mundo, pero también vivir lo que es realmente el nuevo nacimiento. No puede haber una contradicción entre lo que decimos y lo que hacemos, porque la gente dirá, de esa clase de cristianos yo no quiero ser. Y nosotros nos encargamos de poner una muralla entre lo que realmente es el Evangelio, vivir una vida cristiana. Cuando evangelizamos, somos realmente embajadores de Dios. Es como si Dios hablase por medio nuestro. Entonces, a veces nosotros pensamos en que estamos escuchando al siervo que habla, independiente de que sea pastor, anciano, un hermano de la iglesia, porque Dios no hace diferencia. Entonces, de repente alguien dice, ¿y a quién le toca predicar el domingo? A tal hermano. Ah, voy a ir a escuchar a ese hermano. Ah, no, predica tal hermano. Ah, no, es más fome. Le falta preparación. No se nota. De hecho, si yo estuviera ahí, yo hubiera dicho otra cosa. No, lo explicó tan mal que nadie entendió. Bueno, todos conocen cómo se convirtió Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Su padre era pastor. Y en un invierno, cuando la nieve hacía casi imposible trasladarse a su iglesia donde su padre predicaba, llegó a un templo muy pequeño al cual el pastor tampoco pudo llegar y predicó un anciano de esos que uno dice, cuando él predique yo no voy a ir. Y Spurgeon se sentó al final y el mensaje fue, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y Spurgeon dice, sentí que miraba a Jesús y que Jesús me miraba a mí. Y yo estaba dentro de esos términos de la tierra. Su papá, su mamá, ¿cuántas veces tuvieron que haberle hablado de la necesidad de que él aceptara a Jesús como su Salvador? ¿Y Dios a quién usó? Aquel por el cual nadie daba un peso. ¿Qué nos demuestra eso? Que cuando usted se sienta incapacitado, Dios está haciendo el primer paso. Cuando usted sienta que no lo puede hacer, que se confunde, va bien, pero no se quede ahí, hágalo, porque Dios ha de tocar los corazones. ¿Debemos orar para que Dios envíe obreros a su mies? Claro que sí, pero aquí ¿cuántos obreros hay? Me decía el hermano Benur, hay más de 300 ya, 300 obreros. ¿Qué podríamos hacer con 300 obreros? 10 pastores para cada iglesia. El domingo en la mañana, un pastor haciendo clase. Otro pastor en la sociedad de jóvenes, la sociedad femenina, en el culto, el miércoles, el viernes. Pero todavía tenemos 2 pastores por iglesia. Yo sé que muchas iglesias quieren un pastor propio para que trabaje con ellos. Oremos y a lo mejor aquí están. Pero más que eso, aquí están los obreros, que si nos ponemos en las manos del Señor, Dios obrará en los corazones. Estamos detenidos. Estamos como en la hora pic, cuando usted va apurado, saca su auto y no avanza nada. Ahí estamos. Así estamos como iglesia, en un taco donde no avanzamos. Busquemos un camino alternativo y ese camino es Jesús. Ese es Jesús. Y me encantaría que aunque no se acordaran de nada de lo que les dije, empezaran a sentir deseos de evangelizar. Sientan deseo, pero háganlo una realidad.
Vamos a orar. Yo creo que seguir repitiendo cosas, sumando cosas sería... Yo creo que si alguien no entendió, después me dice y yo converso. Pero yo creo que todos entendieron. Todos entendieron. Vamos a orar. Padre Celestial, mira con compasión a tu pueblo. Aquí estamos, Señor. Hemos sido redimidos, comprados con la sangre de Cristo. Él lo soportó todo, no habiendo en él mancha de pecado, ni aún deseo de pecar. Y él fue a la cruz, tomó nuestro lugar, tuvo compasión de nosotros, pero también nos manda que tengamos compasión con los demás. Y la compasión se transformó en amor activo al decirle al mundo que necesitaban de Él. Y es lo mismo en estos días. Tu palabra dice allí en una de las cartas de Juan, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Que sea esa nuestra oración, nuestro deseo, nuestra pasión y nuestra tarea a cumplir. En el nombre de Jesús. Amén.